Ahora, en este capítulo, lo que vamos a ver es la parte de una estructura de texto. Existen varias estructuras en el HTML para definir el texto, de las cuales conocemos ya el H1, que es un título, el párrafo, que esto es justamente representa un párrafo, puede ser de una pequeña oración hasta un párrafo bastante grande, pero además tenemos otras estructuras que la vamos a ir viendo, que hay algunas que se utilizan bastante y hay otras que por ahí no se suelen utilizar, pero que sirven o que ayudan a estructurar las páginas web. En este caso vamos a ver que tenemos un H1. Lo importante para la semántica de las páginas web es saber que los H1 se tienen que usar solamente una vez por pantalla o por página, ¿sí? Esto quiere decir que nosotros tenemos esta página y ya tenemos un H1. Si nosotros nos vamos a una pantalla de contacto, por poner un ejemplo, podemos volver a usar otro H1 que por ejemplo diga contacto, ¿sí? Lo podemos hacer. Pero tener dos H1 en la misma página no nos va a dar error, no nos va a dar error, perdón, acá no me he cambiado un H2, pero no está correctamente usado. Siempre el H1 es único por página y después existen desde el H2 hasta el H6 para ir definiendo distintos títulos, ¿sí? Acá vamos a poner un H2 y fíjense que ya el tamaño del título cambia, ¿sí? Ahora ponemos un H3 y este va a volver a cambiar su tamaño. Y tenemos el H5, el H4, el H5 y el H6 y vamos a poner de ejemplo el H6 para que vean que ya el tamaño es muy chico. Esto no se usa solamente por un tema de diseño, sino se usa para mostrarle a la página, al código, que acá van a ir cierta información de importancia, por eso se usa el título. Después, los más usados son el H2, el H3 hasta el H4, teniendo en cuenta que el H1 se utiliza solamente una vez y el H6, el H5 suelen usarse, pero no es tan cotidiano. Como vemos después, tenemos los párrafos, ¿sí? que con la etiqueta P. También tenemos la etiqueta spam, que esto puede representar, por ejemplo, una frase corta o una palabra, se suele utilizar. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Bueno, es el tamaño que ocupan en el HTML. El párrafo no solamente ocupa este tamaño que vemos sombreado de azul, sino que ocupa todo el espacio del contenedor. Y yo les voy a mostrar, para inspeccionar, cuál es el tamaño. Fíjense que esto es un párrafo, toma toda esta línea azul de tamaño hasta el final de la página. Lo que vemos en naranja es el margen que tiene el párrafo, que tiene un margen por defecto, pero fíjense que toma todo este tamaño. Y si yo me voy al span, fíjense que el span solamente toma el tamaño que ocupa la palabra. Y ni siquiera tiene margen. Acá arriba dice span 99 por 11 por 17 y el párrafo dice 928, que es el tamaño de la página. Esa es la gran diferencia entre cada uno. Se suele ver más que nada en CSS cuando necesitamos uno y el otro, y se suele utilizar el párrafo por ahí para textos más grandes, oraciones, y el span para frases o directamente una simple palabra. Después de eso tenemos también otros textos como el strong, eh, este texto strong que es un texto en negrita. Vamos a sacar el spam. Es el texto en negrita, fíjense que ya viene como negrita. El párrafo con CSS lo podemos poner en texto en negrita, pero tenemos el strong. Parecido, si vemos en el tema de qué tamaño ocupa, es parecido al spam, ¿sí? Toma el tamaño que necesita nomás. Bien. Después del strong tenemos, por ejemplo, la que son en cursiva, la etiqueta que muestra un texto en cursiva. Vemos ahí, vamos a poner un PR para hacer un salto de línea. Ahí está. Esto es cursiva, ¿sí? Fíjense cómo cambia.
el formato del texto. Y también vuelve a hacer lo mismo en tema de tamaño a el spam. Después tenemos un salto de línea, como vimos acá, que es el BR. Esto nos da un salto de línea, es decir, nos pasa el texto abajo. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que entre P y strong no tenemos un salto de línea, pero igual se pasa para abajo. ¿Por qué? Primero, porque el P ocupa, el párrafo ocupa todo el tamaño, no deja nada al lado. ¿Sí? Este es el contenedor entero del párrafo. Y después da como esa parte de salto de línea por el margen que viene por defecto del párrafo. Si nosotros a este párrafo le sacaríamos el margen, por ejemplo ponemos margin, acá esto es CSS, ¿sí? Un margen 0, fíjense cómo se pega. Eso es por el margen que tiene por defecto el párrafo. Fíjense que en el strong y en el que es en cursiva, el em, no tienen ese margen, entonces se pegan. Lo mismo pasa con el spam. Si nosotros no ponemos el BR, ¿qué pasa? ¿Por qué se pegan al lado? Porque cada uno toma su tamaño que necesite la frase simplemente. Si acá nosotros escribimos una frase mucho más larga, fíjense que va a tomar más espacio y la cursiva se va a ir corriendo a la derecha, hasta que en un punto va a llegar al final y se va a pasar para abajo. Pero hay que tener en cuenta las dos cosas. El P ocupa todo el ancho, ¿sí? Al menos que con CSS digamos lo contrario, y lo que es el span, el strong y el em, ¿sí? Toma más que nada el espacio necesario de la palabra. Eso es lo que vimos, o esto es como se estructura por ahí el texto más usado en un HTML. Van a usar mucho los H1, H2 y H3. Van a usar el párrafo también. El span lo van a usar mucho. Y puede que también entren el strong y el em. Que sirve mucho para mostrarle al HTML que hay ciertas cosas puntuales.